¿Cómo les va? Les saludo con afecto, agradecido que están recorriendo la medicina con las palabras que les estoy comentando. Vamos a ver ahora algunos signos más que les había comentado la ocasión pasada, que es una manera técnica de interpretar, digamos, ciertas dolencias, ciertos afectos en el cuerpo, en donde se colocan de alguna manera algún dolor del paciente, ¿de acuerdo? Bueno, estos signos, o sea, son señalamientos de alguna manera. También vamos a ver hay varias enfermedades genéricas. Vamos a ver cómo caminamos en esto. El signo de Bloomberg, o sea, el signo de Bloomberg. ¿Cuál es el signo de Bloomberg? Es una descomposición brusca, dolorosa del abdomen y tiene una gran importancia en revelar, por ejemplo, la irritación peritoneal. Puede ser característico en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, en la apendicitis. Pues, también es conocido como el signo del rebote, por ejemplo, ¿no? Usa una maniobra, básicamente. En la exploración del abdomen, el signo de Bloomberg se investiga haciendo presión suave y profunda con la punta de los dedos unidos, cubriendo unos 2 centímetros, más o menos, para luego súbitamente retirar la mano, observando si la maniobra produce dolor agudo, que es muy importante. Primero, el segundo, el estiramiento brusco del peritoneo parietal irritado. ¿Cómo? Al causar el efecto de rebote, o sea, origina ese dolor. Es posible que la leve sacudida simplemente, realizada durante la técnica de la percusión del abdomen, o cuando el paciente tose, por ejemplo, también puede desencadenar el mencionado dolor agudo. ¿Ok? Es el signo de Bloomberg. Otro signo, el del signo del músculo psoas, P-S-O-A-S. Es un músculo especial. El signo del músculo psoas es un signo que se encuentra durante la exploración física del abdomen y tiene una gran importancia en pacientes, no sé, con dolor abdominal. Sobre todo agudo, por supuesto, ¿no? En quien se sospecha apendicitis. Se emplea, por ejemplo, el signo de Psoas en conjunto con el punto de McBurney, por ejemplo, ¿no? El punto de McBurney, los que están estudiando medicina saben de dónde está. Y es el signo del rebote o Bloomberg, siendo todos positivos si existe peritonitis. Ahí lo importante es detectar si existe la peritonitis, básicamente. Otro signo es el signo de Robsing, con B chica. Robsing es un signo que se encuentra durante la exploración física del abdomen. Y tiene una gran importancia en pacientes con dolor abdominal, que sea agudo, por supuesto, en que se sospecha de tener apendicitis. De acuerdo. Si la presión en el punto del cuadrante inferior izquierdo del abdomen de una persona causa dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho, puede haber realmente un órgano o una porción del el tejido inflamado en ese lado derecho. Miren, el principal sospechoso es, como les digo, sí, es el apéndice, básicamente, ¿no? Aunque también es posible que existan otro tipo de enfermedades que den un ROB5 positivo. Sin embargo, si la presión en el cuadrante izquierdo únicamente causa dolor en ese lado o incluso en ambos, se podrían dar otras etiologías de enfermedades, por supuesto, que pueden, no sé, incluir afecciones relacionadas con la vesícula biliar o la vejiga, por ejemplo, también. No sé, también el útero, ¿verdad? El útero o el colon también puede ser posible. Entonces, sobre todo el descendente, básicamente, también, no sé, otras cosas,
las trompas las trompas de falopio, ovarios o otras estructuras, básicamente. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver aquí. Otro signo, el signo de obturador, así se le llama, ¿no? El ciclo del obturador se demuestra haciendo que el paciente flexione y rote la cadera hacia la línea media del cuerpo, mientras se mantiene en posición acostada boca arriba o posición supina. O sea, la prueba es positiva si la maniobra le causa dolor al paciente, en especial al hipogastrio, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver un trastorno muy específico que es el traumatismo. Se dice, bueno, tiene trauma, tiene una trauma determinada, ¿no? ¿Qué es el traumatismo? Es una situación con daño físico al cuerpo. Mira, en medicina, sin embargo, se identifica por lo general como paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias, tales como shock o paro respiratorio y muertes inclusive. ¿Cuáles son los detonantes de esto? ¿Cuáles son el origen de esto? Básicamente, heridas incisas, punzantes, confusas, contusas, por ejemplo, con pérdida de sustancia. ¿Por qué? Por desgarro, básicamente en colgajo y especiales, por supuesto. También se va a presentar una extensión sucias y con cuerpos extraños en su interior. O sea, con hemorragia y que no fueron tratadas, por supuesto, ¿no? También, por ejemplo, en extremidades, aplicación de una fuerza sobre el esqueleto, por ejemplo, de forma directa o indirecta. Se puede producir una lesión en los sistemas osteoarticular o en el muscular también. Es un traumatismo, por ejemplo, cuando hay un problema craneal, o sea, un traumatismo craneal, o sea, nos podemos encontrar, no sé, ante una herida simple en la cabeza o la cara. Una fractura craneal tiene signos de afectación cerebral, o varias de ellas conjuntamente, o otras más, que sería extendernos mucho, pero bueno, seguramente el médico va a determinar si hay algo aparecido para esto, ¿no? Por ejemplo, otro trastorno que es, por ejemplo, los vértigos y o sea, lo que son los trastornos del equilibrio. ¿Qué es eso? Los trastornos de la audición y enfermedades como la otitis media se atribuyeron al oído durante miles de años y por una razón obvia. El lugar donde se percibían, no sé, los síntomas y la localización anatómica eran los mismos. Hipócrates creó, por ejemplo, tratamientos para la tinitis, hipoplasia y supuración específicamente relacionada con el oído. Se justifica la realización de un examen vestibular cuando ocurren vértigos y o bicaucias, así como también cuando se sospecha compromiso de fosa posterior, el tronco cerebral y cerebelo, por supuesto. Asimismo, cuando existen, no sé, mareos, por ejemplo, y trastornos del equilibrio. Digo, en muchos casos no es raro en realidad que pueda producirse esto, ¿no? Sobre todo encontrar importante compromiso vestibular central con ausencia de vértigo o marea, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos con otra cosa. Hablando, por ejemplo, de la vejez, es muy importante. Hay muchos tratamientos o sea, muchos trastornos de la vejez, ¿no? ¿Cuál es el deterioro funcional de la vejez, básicamente? Miren, la valoración de la situación funcional en el anciano permite identificar su nivel de independencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria y las actividades, no sé, instrumentales de la vida diaria también. Mire, es posible, los síntomas vamos a manejarlos. Es posible que la pérdida funcional
asociada al decúbito, o sea, es un deterioro cognitivo previo o bajo nivel de actividad social. ¿Así? El reposo en cama prolongado, por ejemplo, la larga estancia hospitalaria o los efectos adversos, no sé, iatrogénicos, nutrición, sondas, o, no sé, catéteres también, movilización y rehabilitación precoz para mejorar la capacidad funcional del paciente al alta. O sea, la hospitalización conlleva, por ejemplo, a un deterioro importante en la capacidad funcional de los pacientes ancianos, básicamente, ¿no? Entonces tienen que establecer, no sé, pautas preventivas de actuación, básicamente, en la vejez. Hay muchas cosas que hablar de la vejez, pero bueno, vamos a buscar otro trastorno. Por ejemplo, en la vejez hay un síndrome que se llama síndrome de Werner, por ejemplo. Miren, el síndrome de Werner es una extraña patología genética autosómica recesiva que se caracteriza por un envejecimiento acelerado. ¿De acuerdo? Entre los efectos que se han, por ejemplo, identificado en cultivos de células somáticas, derivadas sobre todo derivadas de individuos con SW o con síndrome de Werner, por ejemplo, se incluyen, hay muchos defectos que afectan al oído proliferativo y que serían responsables del fenotipo envejecido. Exactamente. Entre los que encontramos, el genoma de células de afectados es altamente inestable, con aumento de aberraciones cromosómicas y de alteraciones espontáneas. O sea, al no conocer, por ejemplo, exactamente el mecanismo bioquímico por el cual se produce, no existe por el momento tratamiento curativo de esta enfermedad. Y el único tratamiento disponible hoy en día son las diversas medidas paliativas. O sea, ¿para qué? Pues para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Paliativamente es lo más conveniente, ¿no? Por ejemplo, mire, hay otro trastorno que se llama un vértigo postural benigno. Vértigo postural benigno. Miren, una persona desarrolla una sensación repetitiva de rotación, generalmente al mover la cabeza y es la causa más común del vértigo o mareo, básicamente. ¿Cuál es el origen de todo esto? Básicamente una alteración en el oído interno, un traumatismo craneal previo o incluso, no sé, un golpe ligero en la cabeza o una infección en el oído interno llamado laberingitis, básicamente. ¿Cuáles son los síntomas de todo esto? Mire, se siente como si estuvieran girando o moviéndose o como si el mundo estuviera girando a su alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, también se puede presentar, no sé, náuseas, por ejemplo, vómitos, hipocausia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y pérdidas del equilibrio. También se pueden presentar problemas de visión, como la sensación de que las cosas están saltando o moviéndose. La sensación de vértigo se desencadena generalmente, por ejemplo, al mover la cabeza. A menudo convierte de manera, no sé, repentina inclusive. Dura unos cuantos segundos o minutos incluso. Lo que tiene que hacer, por ejemplo, es evitar las posiciones que lo desencadenan, básicamente. Una maniobra de Dish-Halbert, o sea, AEG, por ejemplo, mire, ¿qué exámenes deberían hacerse? Por ejemplo, un electrocardiograma, número uno. Luego, una tomografía, número uno, computarizada de la cabeza. Una resonancia magnética de la cabeza, una audiometría también, una angiografía por resonancia magnética en la cabeza, un calentamiento y enfriamiento del oído interno con agua. O sea, es una estimulación calórica, básicamente, o aire para evaluar los movimientos oculares.
Mire, se puede manejar, por ejemplo, una maniobra de E-play, con el cual se puede mover el pequeño pedazo del calcio, o similar, por ejemplo, al hueso, que está frotando dentro del oído interno. Se puede utilizar, por supuesto, no sé, antihistamínicos, anticolinérgicos también, inclusive algunos sedantes hipnóticos para manejar el trastorno. Bueno, el médico va a determinar precisamente cuál es el tratamiento que va a seguir el anciano. Por ejemplo, otro problema de la vejez es la deprivación sensorial. Deprivación sensorial. Esto quiere decir, es la restricción total o parcial de estímulos de uno o más de los sentidos. Esto se debe, por ejemplo, pues no sé, a la ansiedad, por ejemplo, extrema, pues sobre todo extrema, alucinaciones, pensamientos extravagantes, depresión y comportamiento antisocial. Es la vejez con privación sensorial, básicamente. Por ejemplo, una vejez, por ejemplo, con léntigo senil. A ver, sí, lo han de haber escuchado, el léntigo senil, la vejez. Son máculas múltiples, básicamente, por la vejez de tamaño, no sé, 5 a 3 centímetros de diámetro, en zonas fotoexpuestas. Bueno, les quería comentar eso nada más. Por ejemplo, hay una enfermedad también importante, es la enfermedad de Wilson, se llama, enfermedad de Wilson. Bueno, es un trastorno hereditario que causa que haya demasiado cobre en los tejidos del cuerpo. No sé, algo les haya comentado algo sobre el cobre. No, todavía no, el cobre no. El exceso de cobre causa, por ejemplo, daño al hígado y el sistema nervioso. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario muy poco común. En caso de que ambos padres porten un gen anormal para la enfermedad de Wilson, hay un 25% de probabilidades en cada embarazo de que el niño tenga el trastorno, básicamente. ¿Cuáles son los síntomas, básicamente? Pues, no sé, una postura anormal de brazos y piernas, una confusión o delirio, ¿de acuerdo? Demencia también, dificultad y rigidez, por así decirlo, para mover los brazos y las piernas. Una dificultad para caminar también, ataxia, por ejemplo. Cambios emocionales o conductuales también, ya cuando crezca, ¿no? Un agrandamiento del abdomen, o sea, la distensión abdominal. También cambios de la personalidad, fobias, angustia, movimientos lentos, por ejemplo, ¿no? Lentitud o disminución de los movimientos y expresiones faciales, por lo pronto. También va a haber un deterioro del lenguaje, temblores en los brazos o en las manos también. Hay muchos, no sé, muchos síntomas, por supuesto, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver aquí otros mal, movimientos incontrolables, por ejemplo, movimientos impredecibles o espasmódicos, vómito con sangre, debilidad, piel amarilla, ictericia o color amarillo de la esclerótica o del ojo. La ictericia que estoy diciendo. Mire, el objetivo del tratamiento es reducir la cantidad de cobre en los tejidos, básicamente. Esto se hace mediante un procedimiento llamado quelación. Se proporcionan ciertos medicamentos que se fijan al cobre y ayudan a eliminarlo a través de qué? De los riñones o de los intestinos. El tratamiento debe hacerse, digamos, no sé, casi de por vida. Se puede utilizar, por ejemplo, la penicilamina como la cuprimín, el Depen, por ejemplo. Se fija al cobre y lleva a un aumento de la eliminación de este elemento a través de la orina. Por ejemplo, la trientina, como ciprine, se fija al cobre e incrementa su excreción a través de la orina.
Por ejemplo, no sé, el acetato de zinc, como calcín, también ayuda porque bloquea la absorción del cobre en el tracto intestinal. Son estudios que están ahí. Mire, lo que tiene que evitar este enfermo, básicamente tiene que evitar chocolate, la fruta seca, el hígado, los champiñones también, nueces, mariscos, debe evitarlo, porque tiene mucho cobre. Integrado, ¿no? De acuerdo. Ok. Hay otra enfermedad que se llama Whipple. Es una enfermedad de Whipple. Whipple. Enfermedad de Whipple. Mire, este tratamiento, bueno, esta enfermedad sin tratamiento, la enfermedad, con frecuencia, se lo tengo que decirle, es mortal. Es una rara afección que se le impide al intestino delgado absorber los nutrientes en forma apropiada. Esto se denomina mala absorción. Lo que pueden padecer como síntomas un dolor articular, que es el síntoma inicial más común. Después una infección gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea, fiebre, coloración de la piel, marrón, grisácea, por ejemplo, dolor articular de los tobillos, la infección, por ejemplo, gastrointestinal, como digo, una fiebre, coloración de la piel marrón, grisácea, como les digo, dolor articular en los tobillos de las rodillas, los codos, los dedos de la mano u otras áreas. Además, van a perder de alguna manera la memoria, ¿ok? Entonces, también se van a producir, por supuesto, unos cambios mentales, una pérdida pérdida de qué, de peso, por ejemplo, ¿no? Mire, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuáles son los detonantes de todo esto? Una infección en una bacteria llamada Troperima whippeli, ¿de acuerdo? Troperima whippeli, básicamente. El trastorno afecta principalmente, básicamente, a hombres blancos de mediana edad. Es curioso, pero sí pasa, ¿eh? ¿Cuáles son las pruebas que tienen que realizarse? Pues no sé, un conteo sanguíneo completo. Número 2, mostrarán inflamación en los ganglios linfáticos, básicamente, ¿eh? Luego un soplo cardíaco también se puede presentar, una hinchazón en los tejidos corporales, un edema, por ejemplo, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, eso es muy importante. También una biopsia del intestino delgado, incluyendo una endoscopía de vías digestivas altas. ¿Qué es lo que tienen que amar? ¿Qué es lo que les van a recetar, básicamente, el médico? Pues no sé, tomar antibióticos por tiempo prolongado. ¿Para qué? Pues para curar cualquier infección del sistema nervioso central y por supuesto del cerebro inclusive, ¿no? Eso es básicamente lo que yo puedo opinar respecto a este trastorno. Hay otro trastorno que se llama atrofia multisistémica. Esto es largo, es la atrofia multisistémica, es una afección muy poco frecuente, pero sí se da. ¿Qué causa? Síntomas similares al mal de Parkinson. Sin embargo, miren, las personas con esta enfermedad presentan, no sé, un daño más generalizado a la parte del sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Que controla funciones importantes con la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración, además. ¿Cuáles son el origen de todo esto? O sea, los detonantes de esto. Dice, ¿por qué hay? No, la causa, primero se desconoce totalmente. Con mucha frecuencia se diagnostica, por ejemplo, en hombres mayores de 60 años, básicamente. Se va a producir, por ejemplo, la atrofia multisistémica. Y si se produce eso, daña entonces al sistema nervioso. Miren, los síntomas pueden incluir, por ejemplo, cambios faciales,
¿Cómo qué? Como cara con una apariencia de máscara y una mirada fija, por ejemplo. Una dificultad para masticar o deglutir ocasionalmente, no todos los días, pero ocasionalmente. Incapaz de cerrar la boca también. Interrupción de los patrones interrupción de los patrones de sueño. Sobre todo el sueño con, no sé, con movimientos oculares rápidos. ¿De acuerdo? Un vértigo, desmayo, por ejemplo, al levantarse o después de estar de pie inmóvil. Otras cosas son caídas frecuentes, impotencia, pérdida de control intestinal o vesical, o sea, heces y orina, una dificultad con cualquier actividad que requiera movimientos pequeños, o sea, una pérdida de las destrezas motoras frías, como una escritura pequeña o ilegible, una pérdida de, no sé, de sudoración de cualquier parte del cuerpo, una disminución leve de la función intelectual, una dificultad de movimiento también, como pérdida del equilibrio, arrastre de los pies también, molestias y dolores musculares, una mialgia, por ejemplo. Además de rigidez, náuseas, problemas de la digestión, dificultades en la postura, por ejemplo, como puede ser inestable, encorvada, inclinada hacia adelante, por ejemplo, ¿no? También va a tener movimientos lentos, ¿ok? Cambios en la visión, disminución, por ejemplo, a visión borrosa, por ejemplo, cambios en la voz y el habla también. Otra cosa, otros síntomas que se pueden presentar con esta enfermedad, por ejemplo, es como el ejemplo, la confusión, demencia, depresión también, dificultad para respirar relacionada con el sueño, especialmente apnea del sueño y obstrucción de las vías respiratorias, que eso es peligroso, que lleva, por ejemplo, lleva un sonido vibrante y bronco. Lo que les debo decir, sinceramente, no existe una cura para esta enfermedad, básicamente. Ni tampoco una forma conocida para evitar que empeore. Mire, el objetivo del tratamiento, básicamente, pues va a ser controlar los síntomas. Eso es lo que debe dedicarse el médico al que han acudido. O sea, que no les prometa de que hay varios tratamientos, se va a mejorar, no. No hay, o sea, no existe la cura de esta enfermedad. Entonces, el objetivo va a ser ¿qué? O sea, controlar los síntomas, nada más, y que sea de una manera afortunada y con mucha sabiduría. Yo sí lo espero de un buen médico, de un médico profesional que tenga la capacidad de decidir lo mejor para esto, ¿no? Bueno, otro trastorno se llama la acidosis. A mí me parece muy comentado. La acidosis es una dolencia en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo. O sea, los orígenes de esto es, por ejemplo, la acidosis respiratoria, por ejemplo, una deformación en el tórax, como tifosis, lesiones torácicas, debilidad de los músculos en el tórax también, luego una enfermedad pulmonar crónica, inclusive uso excesivo de sedantes, porque mire, la acidosis láctica se detona, por ejemplo, con el cáncer. ¿De acuerdo? O sea, no sé, también tomar demasiado alcohol, ejercicio vigoroso por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra cosa, una insuficiencia hepática, otra cosa. También que tengan, no sé, bajo el azúcar en la sangre, la hipoglucemia, básicamente, y también que utilizaron, o sea, medicamentos, por ejemplo, como los salicilatos, ¿ok? Se llama que es salicilatos, básicamente. Ese medicamento puede producir esto, ¿no? Mire, por ejemplo, un trastorno que se llama MELAS. Es un raro trastorno genético que afecta a la producción de energía, básicamente. También se puede presenciar, por ejemplo, una ausencia prolongada de oxígeno por shock. ¿De acuerdo?
También puede presentarse una insuficiencia cardíaca o anemia grave, inclusive convulsiones también. Mire, básicamente, entre tantos síntomas que puede tener, los síntomas de la acidosis metabólica dependen de la enfermedad o la afección subyacente que paralela a ella, ¿no? Entonces, el tratamiento depende de qué, de la causa, y es lo que tiene el médico al que acudieron, es el que tiene que determinar cuál es la causa para hacer un tratamiento adecuado. Porque mire, la acidosis puede ser peligrosa sin tratamiento. Tomémoslo muy en cuenta. Sí, tengo acidosis, pero tiene que llevar un cierto tratamiento y ese tratamiento lo va a determinar el médico. Un médico capaz. Primero, encontrando la causa. Si no encuentra la causa, pues no va a saber para dónde ir, ¿no? De acuerdo. Otra cosa, otro trastorno es la acrocistosis. Se llama acrodisostosis. ¿De acuerdo? Acrodisostosis. Bueno, es un trastorno extremadamente raro. O sea, tengo que mencionarle todos. Los que sean raros, aquí no. Tengo que ser profesional como investigador. ¿De acuerdo? Es un trastorno extremadamente raro. Presente al nacer. O sea, es congénito. O sea, que lleva a problemas, por ejemplo, de los huesos, de las manos, los pies, la nariz, por ejemplo, al igual que la discapacidad intelectual. Miren, lo que se menciona aquí, por ejemplo, como síntomas, unas frecuentes infecciones del el oído medio. Pueden también tener, por ejemplo, problemas de crecimiento, piernas cortos, muy chiquitos, problemas auditivos también, deficiencia mental, no sé, cara de apariencia inusual. Mire, los problemas dependen del grado de compromiso del esqueleto y de la discapacidad intelectual. En general, los pacientes afortunadamente se recuperan relativamente bien. ¿De acuerdo? Es lo que yo puedo otorgar, para que no nos engañen, básicamente, ¿no? Otro trastorno se llama, es de la leucostrafía, es drenoleucodistrofía, ¿de acuerdo? Se trata de algunos trastornos hereditarios estrechamente relacionados que interrumpen la descomposición, o sea, el metabolismo de ciertas grasas, básicamente. Esto, como le digo, es hereditario y solo afecta sobre todo a los hombres, básicamente. Algunas mujeres portadoras pueden tener formas, o sea, más leves de la enfermedad. Miren, ¿cuáles son los síntomas? Primero, unos cambios en el tono muscular, principalmente espasmos musculares y espasticidad, por ejemplo, también, estrabismo, por ejemplo, o sea, ojos viscos, lo que les llaman ojos viscos, ¿de acuerdo? Una disminución en la compresión de la comunicación verbal, o sea, la fascia, y un deterioro de la escritura a mano, dificultad en la escuela, por supuesto, ¿no? Una dificultad para entender el material oral, por eso, hipoacusia, hiperactividad, deterioro progresivo del sistema nervioso, incluso coma, inclusive, una disminución del control motor fino y parálisis. Otra cosa es, por ejemplo, las convulsiones. O sea, una dificultad para deglutir, o sea, tragar. Un deterioro también visual o ceguera. Por ejemplo, se presenta, por ejemplo, en la adrenomielopatía, se presenta, ¿no? La adrenomielopatía, es el deterioro visual o ceguera, ¿de acuerdo? Otra cosa sería la dificultad para controlar la micción, o sea, orinar, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es posiblemente empeore la debilidad muscular o rigidez en las piernas. Problemas con la velocidad del pensamiento y la memoria visual, la insuficiencia suprarrenal, o como en el trastorno de Addison, por ejemplo, con la presencia del coma. Ese sí es peligroso.
la inapetencia, aumento del color de la piel, o sea, la pigmentación, pérdida de peso y de la masa muscular, o sea, la atrofia que les digo, una debilidad muscular, como les digo, vómitos también. Eso. Miren, en la difusión suprarrenal se pueden tratar pues, con esteroides suplementarios, básicamente, como el cortisol. Si la glándula suprarrenal no está produciendo suficientes hormonas, básicamente, eso es lo que tiene que determinar el médico. Probar que la glándula suprarrenal que está en los riñones arriba no está produciendo suficientes hormonas. ¿De acuerdo? Vamos a otro trastorno que se llama agamaglobulinemia. Agamaglobulinemia. Son largas, pero bueno, así lo determinaron los científicos, ¿de acuerdo? Miren, este es un trastorno que se transmite de padres a hijos, o sea, es de modo hereditario, en el cual una persona tiene muy bajos niveles de proteínas protectoras del sistema inmunitario llamadas inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Un tipo de anticuerpo. Miren, ¿cuáles son los síntomas que van a producir? O sea, ¿qué se va a producir todo esto? Esto desarrolla infecciones constantes, ¿en qué? En el tubo digestivo, las articulaciones, pulmones, piel y vías respiratorias. En las altas, por ejemplo, la bronquitis, la diarrea crónica también. Se les puede presentar conjuntivitis, otitis media, neumonía, sinusitis, infecciones cutáneas, infecciones de vías respiratorias altas. Las infecciones aparecen, por ejemplo, en forma especial dentro de los primeros 4 años de vida. También presenta, por ejemplo, una branquiestasia en los pulmones y el asma sin explicación. Bueno, ya se los dije, ¿no? Lo que debe decirse como una decisión médica, debe decirse, por ejemplo, la cantidad y gravedad de las infecciones. ¿Cómo? Pues aplicando inmunoglobulinas, básicamente por vía intravenosa, básicamente, y por vía subcutánea. ¿Para qué va a servir esto? Pues va a reforzar el sistema inmunitario, básicamente. Puede ser importante aplicar inclusive antibióticos para el tratamiento de las infecciones bacterianas. Eso ya lo va a determinar el médico. ¿Eh? No se prende, no me digan, es lo que dijo el CEN, es lo que vamos a hacer. No, yo digo que debe utilizar antibióticos para el tratamiento de las infecciones bacterianas, pero consulten con un médico, porque él tiene que hacer un análisis total y darles digo, ¿van a pagar? No mucho, espero que no, ¿verdad? Porque no es una enfermedad importante. Pero bueno, es lo que es mi punto de vista. Otra cosa, otro trastorno que es la alcalosis. Es una afección provocada por el exceso de base, alcali, en los líquidos del cuerpo. Lo que produce esto, básicamente, este trastorno, alcalosis, son los niveles bajos de dióxido de carbono en la sangre. O sea, tener fiebre, estar a grandes alturas, otra cosa, una falta de oxígeno, por ejemplo, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, que lleva a la persona, no sé, a respirar más rápido, o hiperventilarse, por ejemplo, ¿no? Una intoxicación, por ejemplo, también con salicilatos puede ser. ¿Cuáles son los síntomas que van a producirse? Una confusión. Por ejemplo, puede progresar a estupor o coma inclusive. ¿De acuerdo? También les va a presentar temblor en las manos, mareo, fasciculaciones musculares, por ejemplo, náuseas, vómitos, entumecimiento, hormigueo en la cara, manos o pies. También la presencia de espasmos, por ejemplo, musculares, prolongados, sobre todo, prolongados, la tetania. O sea, miren, para el tratamiento, es mi punto de vista, para el tratamiento de la alcalosis, el médico necesita encontrar la causa, número uno. Si es una alcalosis respiratoria, metabólica, hipoclorémica, hipocalémica o compensada, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? O sugerir aplicar medicamento para corregir la pérdida de químicos, como que el cloruro y potasio, básicamente.
Mire, el médico monitoreará sus signos vitales, número uno, ¿no? Como son la temperatura, el pulso, ritmo respiratorio y la presión arterial. Bueno, les voy a ser sincero, afortunadamente algo que me agrada decirles, o sea, la mayoría de los casos de alcalosis responden bien al tratamiento. Entonces, el médico que no se equivoque. Si le dan un tratamiento equivocado, se van a poner peor todavía. Bueno, otro trastorno más que es una intoxicación, por ejemplo, por alcohol propílico, imagínense nada más, una infección por alcohol propílico. Esto que estoy comentándoles puede ser mortal. Mire, ¿por qué pasa? El alcohol propílico, así se llama, es un líquido transparente utilizado comúnmente como desinfectante. El de 70%, hay dos un rojo y un azul. El azul, ese es bastante grave. Ese es el alcohol propílico, porque es mortal. Si lo toman, es mortal. Es un líquido, les digo, transparente, utilizado comúnmente como desinfectante. También llamado etílico desnaturalizado. También lo está marcado en ese tipo de alcohol. Azul, ¿eh? Olvídense. ¿Qué es lo que va a suceder si se les dio a tomar traguito de este alcohol y no me va a pasar nada, tengo ganas de alcohol? No, hombre. ¿Qué va a suceder? Un dolor abdominal, ok, primero. Luego un coma, mareos, letargo, hipotensión arterial, disminución del gasto urinario, náuseas y vómitos, falta de respuesta de los reflejos, respiración forzada o lenta, falta de coordinación en los movimientos, vómitos de sangre. Olvídense, si quieren tomar alcohol, hay muchas, tequila, lo que sea, brandy, pero no, alcohol de azul a los 70%, no, olvídense, el 90% hay unos que sí se los toman, ¿eh? No debe ser, pero este es mortal, ¿eh? De acuerdo. ¿Qué hay que hacer en este caso? Si es que llegan a tiempo, con todo este problema, un soporte respiratorio. Inmediatamente. Si quieres salvar la vida de esta persona, ¿no? El que sea. Líquido, sobre todo por vía intravenosa. También se puede utilizar, si se puede, medicamentos para tratar los síntomas. Entre ellos problemas de la presión arterial. Inclusive una diálisis únicamente en las intoxicaciones más graves. Si llega alguien que pues, ¿cuánto te tomaste? No, dos traguitos, vámonos. Cuando se toman dos o tres tragos, cuando se lo encuentran, ya está muerto. ¿De acuerdo? Pero sinceramente, olvídense de ese alcohol. Si se lo dicen, no es digerible o algo. Ya los advirtieron, ¿eh? Bueno, para que sepan a lo que se aprieta. Bueno, hay dos cosas que se llaman alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Bueno, mira, las alucinaciones consisten en sentir cosas estando despierto o despierta, que parecen reales, pero que en cambio han sido creadas por la mente. Los detonantes de esto, el origen de esto es que es estar ebrio o drogado o abstenerse de, no sé, de drogas, tales como por ejemplo la marihuana, LSD, cocaína, incluso crack, inclusive PSP, anfetaminas, heroína, ketamina y alcohol, inclusive delirio o demencia. Las alucinaciones visuales son las más comunes. Van a alucinar muchas cosas, ¿no? En el alucine dicen por ahí, ¿no? También les va a producir una epilepsia. Una epilepsia que involucra una parte del cerebro, llamada lóbulo temporal. O sea, las alucinaciones de olores son las más comunes en este caso. ¿Qué les va producir? Pues fiebre, especialmente en niños y ancianos. Narcolepsia, por ejemplo. Trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión psicótica también.
un problema sensorial como ceguera, o sordera. Es una enfermedad grave, como es la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal. Eviten alucinaciones, no promuevan con ello, no eh, utilicen esas cosas que les he mencionado. ¿Ok? Otro trastorno que es la anafilaxia. La anafilaxia es un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal. Tómenlo en cuenta, ¿eh? Es una reacción alérgica potencialmente mortal. No es que se vayan a morir totalmente, es potencialmente mortal. Miren, la anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en alérgeno, como el veneno de la picadora de abeja, y al repetirse, digamos, se producen alergias más farmacológicas. Miren, las alergias en alimentos por picadoras o mordeduras de insectos, también, por ejemplo, de pólenes y otros alérgenos que se inhalan muy rara vez, que llegan a producir anafilaxia. Esos alérgenos van a producir anafilaxia. Se pueden presentar, por ejemplo, reacciones de qué, como dolor abdominal, sentirse ansioso o ansiosa, molestia o presión en el pecho, una diarrea, por ejemplo, dificultad para respirar, tos, salivancias o ruidos respiratorios agudos, una dificultad para tragar, mareo o vértigo, urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel, congestión nasal, náuseas y vómitos, también palpitaciones o pérdida del conocimiento inclusive. Bueno, miren, ese trastorno es una situación de qué? De emergencia. ¿Y por qué? Pues necesita atención médica inmediata. Que se está pasando esto o tuvieron en contacto con el detonante de esto, inmediatamente al médico y al hospital inclusive, ¿eh? Bueno, la última y nos vamos. No, es nada de eso. Un trastorno, de acuerdo. Ancianos, es de ancianos. Un problema que tienen los ancianos que es un trastorno del sueño. Hay muchos ancianos que tienen un trastorno del sueño. Miren, son aquellos patrones de perturbación en el sueño. ¿Cuáles son los detonantes, el origen de todo esto? Pues una enfermedad de Alzheimer, por supuesto, ¿no? Básicamente, también el alcohol. Ay, 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 el alcohol, ¿no? También el Alzheimer, pero el alcohol también. Puede haber cambios en el reloj interno natural del cuerpo, lo que lleva a que algunas personas se duerman más temprano en la noche. Esto es una enfermedad crónica, como insuficiencia cardíaca. Ciertos medicamentos también pueden producirlo, o algunas hierbas, suplementos y drogas psicoactivas también. Otra cosa es la depresión. O sea, la depresión es una causa común de problemas del sueño en personas de todas las edades. La depresión. Otra cosa es, por ejemplo, las afecciones neurológicas o cerebrales. O sea, no ser muy activo, o dolor causado, por ejemplo, por enfermedades como frecuentemente, sobre todo, como la artritis, por ejemplo. Puede ser. Estimulantes como, por ejemplo, la cafeína, la nicotina, fumar, olvídense, ¿no? Orinar frecuentemente durante la noche. Mire, ¿cuál es el problema aquí? Los problemas todos es la dificultad para conciliar el sueño, básicamente. ¿Qué es lo que tienen que evitar? Por ejemplo, un alivio, primero una dificultad para notar la diferencia entre el día y la noche también, ¿no? O sea, despertar en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Despertar con frecuencia durante la noche inclusive. El alivio del dolor crónico y el control de afecciones del anciano, hay que tratar la depresión, básicamente.
Tiene que evitar, por ejemplo, las comidas pesadas poco antes de acostarse. Eso es una sugerencia. Evitar los estimulantes, básicamente, en las primeras horas del día. También acostarse y despertarse a la misma hora todos los días. Además, no tomen siestas, básicamente. Utilicen la cama únicamente tras en dormir o para la actividad sexual. Esa es mi posibilidad en la vida, ¿no? Lo que yo les puedo sugerir. Vamos a terminar este capítulo. Les deseo mucha salud para todos y sobre todo que estén muy bien. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien.